tardes y bienvenidos a nuestro programa Así es el Defensor, programa institucional del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, donde siempre vamos a aprender de derechos humanos, derechos fundamentales, deberes fundamentales, muy importante, también el concepto de la buena administración pública, que es el tema de hoy, y también el Estado social y democrático de derecho. Como siempre, está con nosotros el doctor Nin, segundo adjunto del Defensor del Pueblo. ¿Cómo se siente, doctor? Yo estoy muy bien, gracias a Dios, Nilo, aquí pues dispuesto siempre a compartir con los amigos que nos escuchan y nos ven estos conocimientos que uno va adquiriendo, también compartir con el invitado que siempre traemos, ¿verdad, Nilo? Para llevar edificaciones, conocimientos al pueblo que lo demanda. Así es, en la tarde de hoy tenemos al doctor Marcos Mazó Garrote, quien es especialista en Derecho Constitucional, pero también especialista en Derecho Administrativo. Y nosotros vamos a conversar sobre el derecho fundamental a la buena administración pública. ¿Qué significa, primero, que la buena administración pública, pero también qué significa el hecho de que esa buena administración pública se convierta ahora en un derecho fundamental? No sin antes, y como siempre, vamos a escuchar nuestro editorial y vamos a saber qué hizo el defensor durante esta semana. Comencemos. El Defensor del Pueblo y la seguridad ciudadana. Tradicionalmente, la seguridad ciudadana ha sido circunscrita al ámbito de los cuerpos armados del orden y los tribunales de la República. Dicho fenómeno responde a una concepción reduccionista todavía anclada en el orden y progreso y en el orden público y las buenas costumbres de los códigos napoleónicos del siglo XIX. Ese orden público se corresponde con lo que el diccionario panhispánico del español jurídico llama como el simple orden en las calles o el simple orden en el espacio público. Sabemos, en nuestro espíritu constante de reconocer los esfuerzos y aportes de generaciones anteriores, que en el contexto del siglo XIX y posiblemente gran parte del siglo XX, ese concepto funcionó y generó ciertos frutos. Hoy sabemos que este simple orden en las calles como meta y fin ya no es suficiente en una sociedad cada vez más compleja, variada y sobre todo fundamentada en una constitución cuya piedra angular es el respeto a la dignidad humana y la salvaguarda de los derechos fundamentales. El orden público ya no puede seguir siendo la acción que busca el simple orden en las calles, sino la seguridad ciudadana y humana como conjunto de condiciones legales, reglamentarias y socioeconómicas que, respetando en todo momento los principios y valores constitucionales, así como los derechos fundamentales, dan como fruto una efectiva convivencia pacífica y funcional entre todos los habitantes de la República. Dicho de otra forma y desde la perspectiva de un órgano constitucional como el Defensor del Pueblo, la seguridad ciudadana y humana del siglo XXI nos conecta de nuevo con los fundamentos y fines más básicos del Estado de Derecho: la protección de la vida, la protección de nuestra integridad, así como los proyectos de vida de cada uno de nosotros. Dicho de otra forma y desde la perspectiva de un órgano constitucional como el Defensor del Pueblo, la seguridad ciudadana y humana del siglo XXI nos conecta de nuevo con los fundamentos y fines más básicos del Estado de Derecho. Por lo tanto, esta relación tan estrecha del Defensor del Pueblo con la seguridad ciudadana y humana no es una mera casualidad. Tanto es así que el legislador dominicano así lo hizo constar en la Ley 590-16 del año 2016, orgánica de la Policía Nacional, la que en su artículo 144 señala entre sus ejes de participación la coordinación con el Defensor del Pueblo de programas de educación y participación comunitaria
en la prevención del delito, que conlleven a la mejoría de las relaciones policía-comunidad y de la seguridad ciudadana en general. De la misma forma, se señala el establecimiento de mecanismos que permitan a la Policía Nacional analizar y atender las quejas de las comunidades por ante el Defensor del Pueblo. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo, su titular Pablo Ulloa, sus adjuntos, sus suplentes y funcionarios tienen esas ideas muy claras, razón por la cual realizó con gran éxito el 23 de marzo pasado un seminario sobre seguridad y convivencia ciudadana, en la cual abordó este tema desde múltiples puntos de vista, incluyendo los aportes que las autoridades municipales deberían de realizar en este ámbito. Dicha actividad contó con la participación del doctor Lucho Garzón, ex alcalde mayor de la ciudad de Bogotá. A propósito de este tema, es un imperativo categórico citar las palabras de nuestro padre y fundador Juan Pablo Duarte, quien dijo: "La nación está obligada a conservar y proteger por medio de leyes sabias y justas la libertad personal, civil e individual, así como la propiedad y demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. El gobierno debe mostrarse justo y enérgico, o no tendremos patria y por consiguiente ni libertad ni independencia nacional". Muchas gracias. Con el objetivo de ampliar el alcance del programa de construcción de ciudadanía, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, organizó el seminario Convivencia Ciudadana para la Seguridad Ciudadana con la participación del exalcalde de Bogotá, Lucho Garzón. En el evento también se desarrolló un conversatorio sobre la importancia de la municipalidad para lograr la seguridad en las diferentes comunidades del país. El mismo fue encabezado por la vicepresidenta del Consejo de Regidores del Distrito Nacional, Liz Mieses, el regidor de la capital, Pedro Hernández, y el miembro de la Liga Municipal Dominicana, José Caraballo. A principios de esta semana, el Defensor del Pueblo exigió a la Superintendencia de Pensiones dar una explicación a la ciudadanía sobre la variación o reducción en el balance de su cuenta de capitalización individual en las respectivas administradoras de fondos de pensiones AFP. La institución ya había requerido a la CIPEN detallar a los afiliados a las AFP las razones que han provocado esta situación sin que se les dé una información clara. En ese orden, exhortó a cumplir con el rol de regularización, supervisión y fiscalización del sistema de pensiones dominicano. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa Así es el Defensor. Y en esta tarde estamos conversando con el doctor Marcos Massó Garrote, quien es además catedrático, especialista de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y muchos derechos que tienen que ver precisamente con esas ramas. El magistrado Massó Garrote fue juez de lo contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en España. También es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, pero también en Bolonia, en Italia, en Florencia, en Italia, y algo muy importante para mí, profesor en la Universidad de París. Muy importante para mí porque soy egresado de la Universidad Panthéon-Assas de París, en Francia. También es doctor en Derecho desde el año 1996. Es español y dominicano al mismo tiempo. Vive en Santiago de los Caballeros. Quiere decir que es uno más entre nosotros. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo se siente? Muy buenas tardes, Nilo. Pues me siento muy bien porque me siento aquí entre compañeros, entre amigos. Y la verdad que es un honor poder compartir estos espacios públicos aquí con todos vosotros y poder formar parte de un debate que a mí lo que más me gusta siempre por mi actividad académica es fundamentalmente la enseñanza, que es mi vocación académica, aunque he tenido la oportunidad, como muy bien has comentado, de ejercer otras funciones públicas, pero realmente lo que me vincula a mí es mi vocación docente, universitaria y académica.
Bueno, también en su currículum tenemos que no solamente estudió el derecho en España, en su patria originaria, también estudió la licenciatura en Derecho aquí en República Dominicana, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Cómo fue esa experiencia para usted? Bueno, la verdad que es que esa experiencia fue ya en mi proceso vital, ¿no? de residencia y de compartir estos espacios públicos. Yo entendía, y para mí ha sido un orgullo, porque además eso ha sido muy, muy reciente, el graduarme por la UAS, la Universidad Prima de América, ¿no? Y de hecho, no solamente quise de alguna manera convalidar o hacer la reválida, sino de alguna manera estudiar, claro que sí, como uno más, todo lo que componía la licenciatura, ¿no? Y lo he ido haciendo a lo largo de todos estos años, de varios años, porque claro, el tiempo profesional lo ocupa uno, y hasta hace muy poco tuve la oportunidad de recoger de manos de los responsables, del decano de la Facultad de Derecho de la UAS, el título que me vincula ya también dentro de los espacios académicos dominicanos, como muy bien has dicho, Nilo. Yo soy un dominicano más, me siento además muy orgulloso de compartir esta doble identidad, porque realmente es una cultura compartida, ¿no? Histórica, no solamente cultural, de nuestra lengua compartida, de nuestra historia y de nuestra cultura jurídica, de la que creo que vamos a hablar algo aquí. Así es. Bueno, el tema que nos ocupa en esta tarde es la buena administración pública, que no se concibe sino dentro del Estado social y democrático de derecho. El domingo pasado, profesor, hablamos del Estado social y democrático de derecho y se dieron algunos conceptos sobre este tipo de Estado que sería diferente al simple Estado de derecho. Claro. Y bueno, nosotros queremos saber qué usted entiende por Estado social y democrático de derecho en el contexto de la República Dominicana. Pues fíjate, yo que además fui testigo de la modificación, de la formulación de la nueva Constitución del 2010, fui testigo porque además fui una persona que colaboró de alguna manera externamente a ese proceso de elaboración del marco constitucional de la República Dominicana del 2010, que fue muy importante. Una de las cosas que yo afirmaba y que he afirmado siempre aquí en las ponencias, seminarios, cursos que yo he dirigido aquí en la República Dominicana, que aquí, en ese contexto de esa nueva forma de Estado, en la Constitución de la República Dominicana surge una nueva Constitución y una nueva forma de Estado. Se pasa de un Estado liberal. Todas las constituciones, las 38 reformas, constituciones que tiene la República Dominicana, tienen un contenido de influencia fundamentalmente liberal, neoliberal, hasta que la Constitución rompe con eso y se inspira en un modelo que surge ya fundamentalmente en el periodo de entreguerras, en Alemania, y que se extiende en Europa, y que eso ha hecho renacer de nuevo en ese neoconstitucionalismo que surge ya en Iberoamérica, con la Constitución de Brasil, con la reforma de México, de la Constitución de 1917, con la Constitución de Colombia, y surge una nueva arquitectura institucional, constitucional, de esa formulación, que es el Estado, ya no solamente de derecho, que es un Estado social, democrático y constitucional de derecho. Entonces, ¿qué significa exactamente el hecho de que el Estado sea social y sea democrático? Como estamos en un programa que nos escucha mucha gente, pues voy a ser lo más pedagógico, ¿no? Lo más cercana. Esto no es más que el proceso de obligaciones que surgen del Estado con el objetivo, fundamentalmente y básicamente, de garantizar la igualdad de oportunidades, de defender los grupos más vulnerables. En una sociedad donde hay mucha desigualdad, donde se genera mucha desigualdad, donde no hay igualdad de oportunidades, donde los derechos sociales que necesitan de una intervención pública, de una corrección de esas desigualdades, obligan a los poderes públicos, el legislador, el ejecutivo, en materia de derechos sociales, educación, sanidad, servicios públicos esenciales, a intervenir de manera material con el objetivo de corregir esas desigualdades. Es decir, no es más que la plasmación de la igualdad material, de la igualdad material como una finalidad que orienta a los poderes públicos en la formulación de políticas de igualdad en relación con las mujeres, con los grupos más vulnerables, con los grupos que se sienten apartados de la gestión pública. Es decir, es una relación de obligaciones, de derechos, de deberes. Por ejemplo,
en el marco del Estado social, es muy importante la constitución económica, el tema del derecho fiscal. Es decir, aquí en la República Dominicana se tienen muchos derechos, pero luego no se tienen los deberes. Es decir, en un Estado social tan importante es garantizar los derechos que habléis aquí como los deberes. Y es importante, por ejemplo, en esa reforma fiscal de la que se habla necesariamente en la República Dominicana, la necesidad de una reformulación del tema de los ingresos para prestar servicios públicos. Si no tengo ingresos, realmente no puedo garantizar políticas públicas que corrijan esas desigualdades. Por tanto, es necesario conectar el contenido material del Estado social en esas relaciones. La formulación del Estado social no es más que aquellas relaciones que tiene el Estado con sus ciudadanos. Es una nueva forma de relacionarse, de obligaciones jurídicas de derecho público entre el Estado y sus ciudadanos. Y de ahí surge algo que ya has mencionado, fundamentalmente en el Estado social, el principio, que ya no solamente es un principio jurídico constitucional, es un nuevo derecho fundamental, que es el derecho a la buena administración, que surge en el marco de esos derechos fundamentales nuevos sociales del Estado social. Precisamente, doctor Massó, hablamos de la buena administración como un derecho fundamental. ¿Cuándo el ciudadano de a pie debe entender que ese principio se está ejecutando en su favor? ¿Cuándo debe decir así realmente hay una buena administración? ¿Qué debe sentir? ¿Qué debe cosechar? Es que lo primero que debe sentir es que las instituciones no son de los gobiernos, ni son de los dirigentes que rigen esos gobiernos, son de los ciudadanos. Los servicios públicos son de los ciudadanos. Y en ese ámbito de relación, de interés público que tiene el ciudadano en sus relaciones con la administración pública, son los derechos de los ciudadanos los que deben exigir por su ser, sus derechos, esas obligaciones que tienen de que las administraciones públicas y los que ejercen el gobierno y la dirección de esa administración pública tengan una serie de comportamientos, de fines, de obligaciones. Por tanto, aquí se ha entendido mal lo que es el tema del derecho a la buena o a la mala administración, ¿no? Como algo que pertenece a la gestión solamente de los servicios públicos. No. El derecho a la buena administración es un derecho de los ciudadanos en sus relaciones con la administración pública para garantizar transparencia, objetividad, eficiencia y protección fundamentalmente del interés público y el interés general. Y cuando eso no lo hace, evidentemente, las administraciones públicas o quien dirige la administración pública, que es el gobierno, surge ese nuevo derecho subjetivo de los ciudadanos para demandar y exigir el comportamiento legal, ético del funcionamiento de los servicios públicos y de las administraciones públicas. Este es un concepto que surge en la doctrina francesa. Quien lo acuña fundamentalmente es Maurice Huriot, ya en el siglo XIX, fundamentalmente la doctrina francesa, Duguit, con la creación de la idea del servicio público. Su discípulo, tú que has estudiado mucho en Francia, que yo también he sido profesor de la Universidad de París II, su discípulo Julien Lafarrière y Gaston Jesset, que fueron los discípulos fundamentalmente que tenía también Léon Duguit. Ahí surge la idea de los servicios públicos y surge la idea también de la buena administración y de la mala administración. Eso se traslada por primera vez a la Constitución de Cádiz, en 1812, que yo hablo mucho cuando hablo de la Constitución de Cádiz como que también fue la Constitución de los dominicanos. Esto es algo realmente que es muy importante. Es la única constitución transnacional que se aprueba en un contexto, claro, de monarquías, de un ejercicio de poder autoritario. Duró muy poco, pero su influencia fue muy notable. Y por primera vez donde encontramos esa afirmación en la Constitución de Cádiz, que era la Constitución también de los dominicanos. Muy bien, muy bien. Y hablando de Constitución, vamos a nuestra ya tradicional cápsula de la Constitución animada para niños y niñas que el Defensor del Pueblo de la República Dominicana ha puesto a disposición de la sociedad dominicana. Comencemos. Derechos que disfrutamos. Primera parte. Derecho a la integridad personal. En República Dominicana, está prohibido por la Constitución y las leyes el obligar a alguien a hacer algo que la ley no manda. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y vivir sin violencia. Derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Este derecho nos permite tener las mismas oportunidades para desarrollarnos sin ninguna discriminación, respetando los límites de la ley y los derechos de los demás. Derecho a la intimidad y al honor personal. Todas las personas tenemos derecho a que se nos respete nuestra intimidad. Por eso es ilegal abrir correos que no estén dirigidos a nosotros, así como escuchar conversaciones ajenas. También tenemos derecho a que se respete nuestro honor y nuestra reputación. Derecho a la libertad de conciencia y de cultos. Esto significa que en la República Dominicana tenemos derecho de practicar cualquier religión, independientemente de la creencia de los demás. Derecho a la libertad de tránsito. Esto se refiere a que podemos transitar libremente en nuestro país, así como también podemos viajar donde nos plazca. Derecho a la libertad de reunión. En nuestro país, tenemos la libertad de reunirnos libremente sin previa autorización, mientras no afecte el orden público. Derecho a la libertad de expresión e información. Toda persona tiene el derecho de expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa. En los próximos capítulos, veremos más derechos que tenemos en la República Dominicana. Estamos de vuelta en nuestro programa Así es el Defensor y estamos conversando con el profesor Marcos Massó Garrote sobre el concepto de la buena administración pública y del derecho fundamental a la buena administración pública. Doctor Nin. Sí, cuando me enteré que el entrevistado de esta oportunidad era el profesor Massó, pues me fui a la ley 107.13. Muy bien. Porque, ¿verdad? Tenemos que llevar a la práctica esos conocimientos y que claro es el mejor momento para aprovecharlo. La 107.13. En el considerando segundo de la ley 107.13, leemos lo siguiente, profesor, que el modelo de Estado social y democrático de derecho transforma la naturaleza de la relación entre la administración pública y las personas. ¿Cuál es esa relación? ¿Qué es lo que debemos entender realmente por administración pública? ¿Y cuál es la relación que debe haber, regulada por esta ley, entre la administración pública, valga la redundancia, y las personas? Bueno, fundamentalmente la administración pública es una entidad de derecho público. Es una entidad, persona jurídica con un objetivo fundamental, de garantizar servicios públicos, de garantizar fundamentalmente intereses públicos, de proteger intereses públicos. En un modelo determinado surge en el Estado liberal la idea de la seguridad, de la propiedad, pero luego evidentemente se extienden las funciones del ejercicio de la administración pública hacia otras necesidades que tiene la sociedad. La educación, la protección de los más vulnerables, la sanidad, hacia un modelo, como hemos hablado, de Estado social. Es decir, esa administración cada vez se extiende incluso a la administración económica, a la gestión económica. Es decir, ya el poder público interviene en régimen de derecho administrativo bajo instrumentos de derecho privado, donde a veces hay una especie de confusión entre si es derecho público o es derecho privado. Se habla mucho ahora, en estos tiempos en República Dominicana, de la huida del derecho administrativo hacia figuras del derecho privado. Tú has nombrado una ley que tiene una base jurídica muy importante, que es la Constitución dominicana. El artículo 138 de la Constitución es donde se viene a recoger las bases constitucionales del derecho público. Esa ley tiene una inspiración claramente en esos principios que vienen recogidos en el artículo 138, en el 139, en el 141. La idea de los servicios públicos está definido muy bien en el artículo 147 de la Constitución, cuando dice que la finalidad que tiene la administración y los servicios públicos es el interés público, los intereses públicos. ¿Cuáles son los intereses públicos? Por los que define fundamentalmente los principios y valores que recogen los derechos de los ciudadanos, los derechos y las libertades de los ciudadanos. En ese marco es donde se desarrollan esas relaciones de intereses, de derechos, y es donde surge fundamentalmente nuevos derechos constitucionales, legales y fundamentales, porque la categoría ahora de la buena administración no viene solamente del artículo 107.13, que entró, como sabes, en vigor 2 años después, tuvo un régimen de transición, entró en el 2015, pero que ya prácticamente desde el 2010 estaban consagrados esos principios de buena administración, reflejados en un contenido material como el principio de transparencia.
el principio de regulación de los servicios públicos, el principio de cómo tiene que definirse la administración pública, artículo 141, que yo lo recomiendo mucho que lo lean aquí los poderes públicos, de cómo tiene que estar estructurado la administración pública en régimen descentralizado, desconcentrado, administración institucional, administración central, administración corporativa y administración municipal. Es decir, están consagrados todo lo que compone las figuras que regulan el ejercicio del derecho público y del derecho administrativo. La ley 107.13 lo que hace fundamentalmente es plasmar, regular, desarrollar esos principios constitucionales que le voy a decir una cosa. Es una de las pocas constituciones del mundo donde se ha regulado con precisión esas bases constitucionales administrativas, del derecho administrativo y de los servicios públicos. Y de lo que es el concepto de administración pública, que también viene regulado por otra ley, como saben ustedes, la ley de administración pública del 2012, la ley que, si no recuerdo, la 140 la ley 247-12 de organización de la administración pública, y de otra ley que es muy necesario también en la República Dominicana, que está en proceso, que eso tenemos que convocarnos en otro programa porque es muy importante, que el tema de la jurisdicción contenciosa administrativa es un tema pendiente, es la pata que falta en el tema de las garantías del ciudadano. La jurisdicción contenciosa administrativa, que sabéis que tenéis una jurisdicción incompleta, una jurisdicción con un derecho procesal imposible de ejercer en las provincias, el control de la administración solamente prácticamente está centralizado en un tribunal con muy pocos jueces, no hay una jurisdicción especializada de lo contencioso administrativo y, por tanto, repito que la República Dominicana, artículo 169 siguiente, establece la jurisdicción especializada de lo contencioso administrativo. Han pasado 12 años y 12 años no, o sea, han pasado mucho más tiempo y todavía no tenemos aquí una ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Esto es, miren ustedes lo que voy a decir, uno de los elementos fundamentales para garantizar la buena administración. Es decir, cómo hacer exigibles los derechos de los ciudadanos ante los tribunales de justicia. Ante los tribunales de justicia con una jurisdicción especializada, competente, dentro del ejercicio de la función jurisdiccional. A mí esto me parece fundamental, hablar de las garantías, ¿no?, dentro de la buena administración. Claro que sí, profesor. A nosotros nos viene esta pregunta. Cuando nosotros nos referimos entonces a la administración pública, de acuerdo a esa ley que usted menciona, que es la ley 247-12, que es la ley orgánica de la administración pública, entonces, concretamente hablando, ¿cuáles son las instituciones que forman parte de lo que llamamos como administración pública? Las que define la ley. Bueno, muy bien, pero las que define la ley y los tipos de administraciones, los tipos de organismos públicos que también establece el artículo 141 de la Constitución. Es decir, ahí se deja un marco amplio para que determine el legislador. No es solamente el gobierno central, sino otras instituciones del Estado. Claro, puede haber organismos descentralizados, puede haber organismos autónomos. Por ejemplo, aquí hay un debate que no se ha entendido muy bien, por ejemplo, si los órganos constitucionales son administración pública, es decir, si los órganos que están regulados a la Constitución, pues el Tribunal Electoral, el Congreso, diputados, son administración pública. Defensor del pueblo. Defensor del pueblo. Pues claro que son administración pública. También son órganos constitucionales, pero también son órganos administrativos. Esto, por ejemplo, no lo ha solucionado las teorías de las prerrogativas del servicio público que se han planteado históricamente, la idea subjetiva y objetiva, las teorías de la personalidad jurídica del Estado, de García de Enterría, no han solucionado el problema de si los órganos constitucionales son órganos administrativos. Por supuesto que son órganos administrativos. Están sujetos a la ley de contratos, están sujetos a la ley de función pública, están sujetos a la ley de procedimiento administrativo. Es decir, los órganos constitucionales son administración pública. Por tanto, hay una parte que define la ley en el marco de la administración pública que dirige el gobierno. El gobierno es quien dirige la administración pública, pero no, por ejemplo, los órganos constitucionales, porque hay una separación de poderes. Ni los ayuntamientos El poder judicial también ejerce funciones administrativas. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano administrativo que gestiona las competencias administrativas en el ámbito del Poder Judicial. No la función jurisdiccional, pero sí las potestades administrativas. Por ejemplo, las potestades de inspección disciplinaria, las potestades de sanción, de régimen disciplinario que tienen los jueces y magistrados, lo ejerce un órgano administrativo, que es el Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano constitucional, como ustedes bien saben. Muy bien, doctor Nin. Sí, precisamente mientras el profesor Mazó hablaba,
yo le dije que me fui a la ley, ¿verdad? Y aquí Sí. tenía precisamente para que usted nos diera una explicación del alcance que tiene el párrafo que habla del objeto de la ley. Nos dice, por ejemplo, este párrafo. De la 107.13. La 107.13. Nos dice, la presente ley, oígame bien, contiene además medidas de modernización administrativa, descarga y simplificación burocrática, ¿verdad? Funcionamiento de órganos colegiados. Régimen de sanciones administrativas y responsabilidad de los entes públicos y sus servidores. Y ahora usted prácticamente me respondió antes que yo le formulara precisamente la pregunta, claro, que si precisamente la ley 107.13 tenía que ver con estos órganos sin ninguna colegiados. Duda, sin ninguna duda. Fíjense ustedes que han tenido que regular la idea de un fideicomiso público para regular un bien patrimonial público con la idea de someterlo al derecho administrativo. Porque una ley de derecho privado no podía ser objeto para controlar la gestión de un bien patrimonial, un bien público. Entonces, imagínense, está sometido el régimen jurídico de los bienes patrimoniales, de los bienes, estén en manos de quien estén, al derecho administrativo, a la ley de contratos o a la ley de procedimiento administrativo, por supuesto. La ley de procedimiento administrativo, termino con esto, es una ley de bases, para todas las administraciones públicas y para todos los órganos constitucionales que ejercen funciones públicas y administrativas. Así es, precisamente en el Defensor del Pueblo hemos insistido ante las distintas instituciones públicas, funcionarios públicos, que deben aplicar la ley 107-13, porque es una ley transversal a todo el Estado dominicano, desde los ayuntamientos, claro que sí, hasta el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo incluso. Vamos a una breve pausa y regresamos. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Estamos de vuelta en nuestro programa Así es el Defensor, conversando con el profesor Masó Garrote sobre el concepto de la buena administración pública. Profesor, la ley 107 ha consagrado en su artículo 4 el derecho fundamental a la buena administración pública, pero no define, no dice qué es ese derecho. Sin embargo, define algunas, o menciona, mejor dicho, algunos 30 y pico de pequeños derechos que si uno se lo lee, uno entendería que ese sería el derecho fundamental a la buena administración pública, pero no hay una definición. ¿Cómo se define la buena administración? Aparte, ¿qué me define a mí qué es bueno y qué es malo en la administración pública? Bueno, el contenido fundamental del derecho a la buena administración, en parte lo hace ya la ley 107.13, que concreta algunos principios, pero quien lo hace fundamentalmente es el artículo 138 de la Constitución, que es el que define el contenido material. Fíjate que es curioso, tú has hablado de un derecho fundamental, pero un derecho fundamental que no hace esa ley. Esa ley lo que consagra es un derecho legal, pero no fundamental. Ha sido el Tribunal Constitucional el que en un determinado momento ha elevado a la categoría de derecho fundamental un nuevo derecho fundamental que estaba ya consagrado en una ley y que también en el régimen de tratados internacionales, como ustedes saben, son miembros de la Carta Iberoamericana, de la Administración Pública y las Relaciones Sociales. Somos. Perdón, es verdad, a veces caigo en ese error yo como dominicano también. Somos, estoy vinculado también a la Carta Iberoamericana, a todas las cartas que son muy importantes iberoamericanas, que los dominicanos nos comprometemos a cumplir en el marco del derecho internacional. Y hay una carta muy importante, la del 2013, la que regula las relaciones de la administración pública con los ciudadanos, donde se regula
ahí sí, expresamente el derecho a la buena administración en un instrumento internacional. Primero, quien lo hace antes es la Carta de Niza, fíjate. La Carta de Niza, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el año 2000, que es donde se aprueban los derechos y libertades fundamentales en el año 2000. Esto se recoge ya posteriormente ya en Iberoamérica, la Carta Iberoamérica, y luego ha pasado en algunas constituciones, la colombiana, ha pasado en algunas constituciones y en algunos ámbitos legales de la República Dominicana, como la Ley 107.13, pero no se había regulado el contenido concreto de lo que es la buena administración. Ese contenido concreto, material, lo identificamos con los principios que están establecidos en el artículo 138. Hay un libro que yo voy a recomendar aquí a todos los dominicanos, escrito por un muy buen amigo mío, que es Andri Matilla, probablemente uno de los mejores juristas que hay en Iberoamérica, que habla muy bien de lo que debemos entender por buena administración. Y él consagra realmente 4 dimensiones. 4 dimensiones. La primera dimensión es una dimensión objetiva. Hablamos de buena administración cuando la administración no satisface intereses particulares, intereses privados o intereses ideológicos o intereses partidistas. La objetividad orientada a la buena administración es aquella administración que se orienta al interés general, al interés público. Las administraciones públicas están fundamentalmente obligadas a actuar sobre el criterio de interés. Esto es muy importante porque esto ejerce un marco de control de constitucionalidad. Cuando las administraciones se apartan de sus fines, de sus intereses, eso puede ser objeto de un control de amparo, aquí, derecho de amparo en la República Dominicana, sobre la base de este derecho. Principio, una dimensión de objetividad, de interés público, de interés general, que tienen que tener todas las administraciones. Segundo principio, básico, muy importante, principio de eficacia, de eficiencia. Es decir, las administraciones públicas están obligadas a actuar bajo el régimen de eficiencia y de eficacia. Es decir, que aquellos organismos que son ineficientes no hay por qué sustentarlos, no hay por qué mantenerlos si no garantizan un fin público, no garantizan un interés y realmente son un nido de gasto público innecesario. Aquí hay muchos organismos públicos innecesarios, que no hacen ni cumplen ningún objetivo, ningún interés y que hay que suprimirlos porque ni cumplen sus funciones y supone un criterio de ineficiencia, de ineficacia. Las administraciones públicas necesitan evidentemente adecuarse a criterios de eficacia y de eficiencia. A veces es verdad que la eficacia y la eficiencia no está relacionado con la idea que tenemos del mercado, porque cuando estoy haciendo y gestionando servicios públicos, evidentemente, por ejemplo, el Defensor del Pueblo en el que estás tú, estáis prestando un servicio institucional. El Defensor del Pueblo yo lo defino como una institución de garantía constitucional e institucional para la defensa de los derechos y libertades. ¿La eficiencia cuál es? Proteger, garantizar la protección de los derechos y libertades desde el punto de vista institucional. Pues bien, ese es el criterio de eficiencia, es decir, la defensa que debe ejercer una institución para defender a los más vulnerables, Nilo, a los más vulnerables. En eso consiste fundamentalmente el principio de eficacia y de eficiencia. Luego hay otra dimensión, que aquí hay que hablar mucho, y eso nos llevaría probablemente a un debate, que es el tema de la transparencia, de la información y la transparencia, una dimensión muy importante. Los organismos y las administraciones públicas tienen que actuar bajo un régimen de transparencia. Habéis avanzado mucho en esto, desde el punto de vista legal. Pero mira que está costando que se aplique aquí la ley de transparencia, de información y de acceso a información pública y a todas estas cuestiones. Es decir, esto me parece un elemento trascendental. Todos los ciudadanos tienen el derecho a saber el estado de sus procedimientos, el acceso a los archivos públicos, el archivo, el funcionamiento del régimen de los procesos administrativos de cualquier órgano administrativo, el acceso a la información, la transparencia, la obligación de la declaración de bienes, otro instrumento fundamental para controlar los patrimonios de los que ejercen funciones públicas. Cuarta dimensión, la cuarta dimensión, y vuelvo a ello, es el tema de las garantías. Los ciudadanos tienen que tener en un ejercicio de buena administración el derecho a, cuando no se cumplen esos principios de objetividad, de eficiencia, de eficacia, de transparencia, de interés público, a poder demandar a la administración en un régimen de consecuencias. Y aquí habéis avanzado mucho. La ley 107.13, por ejemplo, ya recoge el procedimiento de responsabilidad patrimonial, que tan importante es aquí en la República Dominicana. El régimen de responsabilidad patrimonial. Es decir, la administración tiene que responder por los daños y perjuicios que provoca a sus ciudadanos. Y eso se desarrolla en un instrumento de garantías
Garantías cuando expropia. Por ejemplo, aquí ha habido muchos problemas con el tema del Estado, que ha ocupado tierras de manera ilegal y no ha compensado en un justiprecio por la ocupación de esos bienes. No ha habido garantías patrimoniales del ejercicio del derecho a la propiedad y, sobre todo, garantías jurisdiccionales en una ley de la jurisdicción contencioso administrativa que, repito, es la pata pendiente que hay en la República Dominicana. Vamos a eso en breve, doctor Nin. Bueno, no sé si podrá contestarla en este segmento, pero precisamente ahí va, profesor. El derecho civil tiene un código de procedimiento civil, el derecho penal tiene un código de procesal penal, el derecho administrativo no tiene un código, no tiene... Tiene unas leyes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos ahora? ¿Cómo avanzamos en el camino del derecho administrativo? Pues ¿Qué nos hace falta, profesor? Una de las cosas cuando me estaba presentando Nilo, es que de una de las cosas que yo he hecho en mi vida es el ejercicio de funciones jurisdiccionales. Yo he sido juez, he sido magistrado, de lo contencioso administrativo, además. Y mira, una de las cosas que yo he hecho de reciente aportación a la República Dominicana es contribuir a la presentación de un anteproyecto de la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativa, que desde hace un año tiene ya la consultoría jurídica del Gobierno de la Nación para impulsar ya inmediatamente a lo que considero que después del Código Penal es la ley más importante que necesita la República Dominicana. La ley de la jurisdicción contencioso administrativo, que es la que garantiza los derechos de los ciudadanos frente a la administración pública. Muy bien, muy bien. Y el profesor Masó Garrote mencionó al principio de nuestro programa que una de las características del Estado Social y Democrático de Derecho es precisamente intentar nivelar, ¿verdad?, entre todos los ciudadanos esa igualdad ante la ley, esa igualdad ante el imperio de la ley. Y precisamente en ese mes, el mes de marzo, nosotros como Defensor del Pueblo hemos hecho una serie de actividades para la defensa de los derechos de la mujer. Por lo tanto, en los próximos minutos vamos a ver unas cápsulas de dos invitadas internacionales que tuvimos este mes. La señora Verónica Fumanal, española, quien es experta en comunicación política, y la señora Alejandra Mora de Costa Rica, quien es la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos. Fíjense ustedes, nosotros vamos a ver esas cápsulas educativas que nos dejaron nuestras aliadas, la señora Fumanal y la señora Mora. Adelante. Estudios sobre la brecha salarial y la desigualdad de género en materia laboral del Círculo de Cultura Democrática son fundamentales para saber cuál es el impacto real de la diferencia de género, de la diferencia entre hombres y mujeres a la hora de la remuneración, es decir, la diferencia de salarios que cobran, de los sectores que están más masculinizados, más feminizados, como por ejemplo el de los cuidados, de las agresiones en el marco del entorno laboral que padecen las mujeres por el hecho de serlo, porque estos números son definitivos para que la población se conciencie que sin el 50% que representamos las mujeres no alcanzaremos una democracia plena, no alcanzaremos un Estado social y de derecho donde hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos. Espacios de reflexión como el que nos han permitido el Defensor del Pueblo son imprescindibles para concienciar y para que podamos avanzar hacia un futuro donde la igualdad sea un hecho. Hemos conversado de cómo la crisis de COVID ha profundizado y ha causado retrocesos incluso en los derechos de las mujeres. El conocimiento de esta situación permite a la Defensoría hacer recomendaciones sobre política pública, hacer recomendaciones sobre legislación, entender que hay un tema estructural que está en la base de la posibilidad del empoderamiento económico de las mujeres. He encontrado con agrado un espacio donde la prevención y la promoción juegan un papel importante y donde la investigación de las denuncias también constituyen la otra gran pata de este proceso. Estamos de vuelta aquí en nuestro programa. Así es, el Defensor del Pueblo de la República Dominicana, y estamos conversando con nuestro amigo, nuestro asesor también, nuestro profesor, el doctor Marcos Masó
Garrote. Doctor Nin. Sí, profesor, tomando la palabra, usted dijo como que el derecho administrativo se concentraba solo aquí en la ciudad, porque hay un solo tribunal, hay muy pocas posibilidades, ¿verdad? ¿Qué hacer precisamente para que todo el país sea merecedor, tenga el derecho a una buena administración administrativa? Bueno, en ese anteproyecto de ley que ya tiene el gobierno, desarrollamos también lo que es la planta judicial. Tiene que haber un desarrollo. ¿La planta? Una planta judicial. Eso implica el desarrollo de los órganos jurisdiccionales que debe haber en toda la República. Ahí se hace una propuesta que además no la hace este grupo de trabajo que ha trabajado en esa ley de jurisdicción, sino está en la propia Constitución. Es decir, debe haber una jurisdicción, un órgano unipersonal en cada provincia. Cada provincia debe haber un órgano de la jurisdicción especializado en lo contencioso. Lo dice la Constitución. Esto lo dice ya. Y tiene que haber también un tribunal de apelación en ese régimen de recursos que debe haber, un tribunal de corte también en las provincias, en las regiones, en el ámbito regional, en garantía de los derechos, de los recursos, de los órganos unipersonales, de la jurisdicción de los órganos unipersonales, pues igual que funciona en el ámbito penal, en el ámbito civil, pero sí que tiene que hacerse una extensión de los órganos judiciales que se tendrá que hacer de manera transitoria y progresiva, porque hay que preparar a los jueces. Mire, yo le voy a decir una cosa. En España, cuando una persona accede a la judicatura, hace la judicatura por el mismo procedimiento. Es decir, los fiscales y los jueces acceden bajo una misma posición. Luego llegan a la Escuela Nacional de la Judicatura, que está en Barcelona, entonces ellos deciden, ¿no?, dónde irse, si a ejercer como Ministerio Público o ejercer funciones jurisdiccionales. Pero cuando tienen que ir a un tribunal contencioso administrativo no pueden ir. ¿Y por qué no pueden? Le voy a explicar por qué. Porque tal es el nivel de exigencia, de condiciones, de preparación, de capacidad que se necesita, que ellos tienen que desarrollar, una vez que ejercen sus funciones jurisdiccionales en el marco de otras jurisdicciones, tienen que desarrollar otra oposición. Dentro de la carrera judicial, cuando ellos quieren acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa, se tienen, por promoción interna, desarrollar otro concurso de oposición y de méritos para acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa. Mire, le voy a poner el caso, por ejemplo, de la jurisdicción de Albacete, que era la jurisdicción donde yo ejercía. Una ciudad de 200.000 habitantes, imagínese, donde hay 5 juzgados unipersonales en esta provincia de 200.000 habitantes y donde hay un tribunal superior administrativo donde hay 9 jueces, 3 salas. Compare usted en un país donde aquí tienen 3 salas con 9 jueces para una jurisdicción contencioso de 12 millones de personas. Allí eran 200.000 personas. Te hablo de una provincia, nada más, porque si te hablo de Madrid, te puedes encontrar 20 y tantos órganos unipersonales, con un tribunal de corte, con 14 secciones de jueces colegiados. Más luego te pongo el ejemplo, por ejemplo, de la jurisdicción del Tribunal Supremo. Te voy a poner un caso. La jurisdicción del Tribunal Supremo español son 99 jueces, de los cuales el 30%, más del 30% de los jueces que conforman el Tribunal Supremo están en la especialidad de la jurisdicción contencioso administrativo. Es decir, el volumen, ¿qué quiere decir esto? Que el volumen de recursos que hay, imagínense, en una jurisdicción, en un juzgado ordinario, imagínense, se le presentan ordinariamente en un juzgado ordinario más de 2.000 casos al año. A un juez ordinario. Imagínese el volumen, ¿no?, de actividad administrativa que es objeto de control. Ahora, claro, esto hay que llevarlo a un ámbito y a una dimensión estatal. Es que es una decisión de política de gobierno judicial. Yo creo que es la gran reforma que necesita el Poder Judicial en este país. Es que en esto es lo que deberíamos centrarnos, ¿no? En el régimen de garantías, en la jurisdicción contenciosa administrativa para aquellas personas que quieren recurrir a un plan municipal, una sanción de medio ambiente, una ley de tránsito, una actividad clasificada, tengan la posibilidad de acceder a una jurisdicción en condiciones en cualquier parte del territorio. Por eso se está vulnerando de alguna manera las garantías, el debido proceso de lo contencioso administrativo cuando se obliga a una persona de Santiago, donde vivo yo, a que tenga que poner un recurso por vulnerar, por ejemplo, la ley de contratos. Tengas que venir aquí y si no tengo dinero, ¿qué hago? ¿Cómo me voy a desplazar? Una multa, una sanción, un negocio, imagínense, una licencia de un negocio que necesita y que se la deniegan. O que realmente le quitan o le privan de un bien patrimonial o de una expropiación ilegal que se ha producido de su campo. Tengo que venir aquí, pero si no tengo recursos, no tengo posibilidad, no tengo acceso a la jurisdicción. Y además ese acceso a la jurisdicción tiene que ser
público. Lo tienen que entender. Tiene que ser público y gratuito. No se deben de pagar los actos de alguacil, no se deben de pagar los actos del proceso, porque no se puede asimilar a un procedimiento civil. ¿Me entienden? Esto se tiene que asimilar a un régimen de derecho público, como el derecho penal. Exactamente igual. O sea, tienen que, de alguna manera, redimensionar lo que es el sistema de garantías y lo que es el modelo de Estado de Derecho, que en la República Dominicana es fundamental la instauración de este modelo para, ahora sí, garantizar un Estado de Derecho que en estos momentos pues peca de esta pata que no tiene la República Dominicana. Increíble la visión que usted acaba, ¿verdad?, de exponer de lo que sería el procedimiento administrativo. Sobre los principios, me queda ahí sobre los principios. Muy interesante. Cuando, por ejemplo, actualmente si la parte quiere notificar su propio acto, aquí pues debe pagar un alguacil. Sin duda alguna. Pero eso sin duda alguna. Los actos de alguacil hay que pagarlos, pero esto ¿cómo es? Esto tiene que ser asimilable con un procedimiento penal. ¿Esto pasa en un procedimiento penal cuando llevamos a cabo la imputación o la instrucción de un proceso penal? No. Y cuando hablamos de intereses públicos, porque claro, el derecho penal es intereses públicos, también la seguridad pública, los derechos y las libertades. ¿Cómo no va a ser interés público el control de la administración si estamos hablando de que una de las dimensiones de la administración pública es la objetividad de interés público que afecta a todos? Entonces, claro, debemos enfocarnos precisamente en la administración, en el derecho administrativo en los próximos años. Como sin ninguna prioridad. duda. Sí, esto va a ser el futuro del desarrollo de la institucionalidad y el Estado de Derecho en la República Dominicana. Estoy convencido absolutamente de ello. Y también tienen que cambiar también los programas y los proyectos de formación en las escuelas, en las facultades. Mire, en la universidad, en la mía, la Universidad de Castilla-La Mancha en España, o en Alemania, si usted se va a cualquiera, la Universidad de Bonn, en Heidelberg, o se va a Italia, a la de Bolonia, donde he tenido la oportunidad de ser 2 años profesor en la Universidad de Bolonia, con Lucho Pegoraro. El derecho administrativo se estudia en todos los años de la carrera. El pensum que tiene el derecho administrativo es mayor que el derecho civil o el derecho mercantil, imagínense. Aquí prácticamente el derecho administrativo no se estudia. Con eso lo digo todo. Primero hay que estudiarlo para ejercerlo. Bueno, con tantos especialistas buenos que tenemos en República Dominicana en materia de derecho constitucional y derecho administrativo. Profesor, a nosotros nos llama la atención la figura del Ministerio Público, del Procurador General Administrativo, dentro del Tribunal Superior Administrativo. ¿Cuál es, o mejor dicho, cuál debería ser la función de ese Ministerio Público, de ese fiscal? Porque todos conocemos su función en materia penal, que es representar los intereses de la sociedad, representar los intereses, por lo menos en la parte que tiene que ver con vamos a decir, con el derecho a la vida de la víctima, ¿verdad? Pero en materia administrativa, ¿cuál es la función de un fiscal, de un ministerio público? Bueno, yo que he tenido la oportunidad soy muy amigo de Víctor Rodríguez, además lo tengo como alumno ahora en una maestría, ha colaborado también en este anteproyecto de la jurisdicción contenciosa administrativa. Fundamentalmente la función es defender a la administración. Al final, luego, la administración se convierte en el organismo más débil. Al final, que queremos que la administración es la más mala, el que vulnera los derechos. ¿Y la víctima quién la representa? Pero la víctima la tiene que representar fundamentalmente el procurador general también de la administración. Es decir, sí, ahí hay un problema de conflicto. Por eso es la pregunta. De conflicto, de competencias, pero que esto lo tiene que resolver la ley de la jurisdicción. Pero fundamentalmente, quien tiene que defender la administración pública a la víctima la tiene que defender también la fiscalía. Exactamente. Y generalmente a la víctima, el que es víctima fundamentalmente de un acto ilícito que afecta a la materia delictiva, incluso por un tema de corrupción, ahí tiene que evidentemente intervenir el Ministerio Público, que esto es otra cosa cuando estamos hablando del ámbito penal a la víctima. Pero cuando hablamos de defender a la administración pública, bueno, usted sabe que la parte penal es el defensor público, ¿no? Está el defensor público y el fiscal. Pues aquí igual, el procurador es el que tiene que defender la administración y el fiscal es el que tiene que defender. También se hace representar por sus propios abogados. Generalmente cuando tú estás demandando a un ayuntamiento. También, claro, pero eso va a depender fundamentalmente del que está imputado en ese procedimiento, del que está afectado en ese proceso, ¿no? Pero, por ejemplo, en materia penal, aunque uno no quiera el derecho de defensa, está el defensor del público, ¿verdad?
que defiende, aunque no quiera, tiene que tener un derecho a la defensa, ¿no? Pues en el ámbito del ejercicio de las responsabilidades administrativas y públicas también lo tiene que tener fundamentalmente el ciudadano, que a veces no se puede pagar un abogado, porque no tiene dinero para pagarse un abogado. Pero no sería el fiscal, en todo caso, tendría él habría que buscar un defensor público para que, pues, ¿verdad? Para que no asuma, sé, llámenle la figura que sea, llámenle usted la figura que sea, pero por ejemplo, miren, ya acabo con esto, es una cosa muy sencilla. Por ejemplo, en el ámbito de la función pública, los funcionarios no necesitan derecho de representación, se defienden en España solos. Los funcionarios, los derechos, los deberes, las garantías, sus retribuciones, el régimen sancionador de los funcionarios, el régimen disciplinario. No necesitan a nadie. ¿Quién mejor que un funcionario para saber cuáles son los derechos y deberes que tiene uno? ¿Me entiende? Sí, están preparados. Están preparados. Mejor que nadie, mejor que cualquier abogado. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos mucha tela que cortar en esta materia. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa con el profesor Mazó Garrote y el doctor Nin, quien es adjunto del Defensor del Pueblo. Les recordamos que estamos transmitiendo por la 106.5 FM, también en la página de internet de esa emisora y también en el canal de YouTube del Defensor del Pueblo, @Defensor del Pueblo RD, de 3 a 4 los domingos. Les deseamos un feliz resto del domingo y una semana sumamente productiva, una semana llena de dicha. Nos vemos en un futuro próximo. Hasta entonces.